Ok, continuamos el 20 de junio 2014, continuamos con estudios de la identidad y nuestro repaso pausado y vamos a hablar de la tríada fenomenológica, un modelo experiencial de la mente consciente. Okay. Aquí tenemos el diagrama, está en inglés, aunque creo que aparece en el Maestros Kaizen. Sí, en castellano, ¿no? Sí, ya lo traduje, ok. Este diagrama ha viajado mucho, está en artículos que publiqué en los 90s y simplemente pues copio y pego. Luego para Maestros Kaizen sí lo traduje, pero aquí tenemos, por fenomenológico, ¿entendemos lo que significa la palabra fenomenológico? No. Okay. Pues conviene, cuando no se entiende una palabra, preguntar. ¿Como una apariencia, yo? Tiene que ver con lo que se experiencia, lo que se experimenta. Tiene que ver con la experiencia, con los fenómenos, lo que experimentamos. Entonces, cuando se habla de la fenomenología, se está hablando de tal y cómo se experimentan las cosas. En los estímulos, los objetos, lo que se experimenta, la naturaleza de la experiencia. La naturaleza de la experiencia, podemos decirlo de esa forma. La fenomenología tiene que ver con la naturaleza de la experiencia. Entonces aquí estamos hablando de la naturaleza de la experiencia, los tres componentes de las experiencias de la mente consciente. Aunque desde un punto de vista fenomenológico, o sea, de experiencia, es redundante decir la experiencia consciente. ¿Por qué es redundante? ¿Entendéis la palabra redundancia? Sí, yo. ¿Seguros? No. Ok. Algo que es redundante es como decir subir arriba, bajar abajo. O sea, se repiten necesariamente, se repiten innecesariamente los conceptos. ¿Por qué es redundante hablar de la experiencia consciente? No se puede... Si no se está consciente, no hay experiencia. Ahí está. Okay. Si no se está consciente, no hay experiencia. Si un árbol cae en el bosque y no hay ningún ser con la capacidad de oír, ¿hay un ruido? No. Si el ser con la capacidad de oír tiene los oídos tapados, ¿hay un ruido? No. Entonces, en la mente consciente es donde surgen las experiencias. Aunque se podía hablar, por ejemplo, el corazón sufrió un trauma, o experimentó un trauma, un balazo, ¿ok? Por ejemplo. Entonces estamos hablando del daño físico al órgano, ¿no? O el monumento experimentó daños, ¿sí? Un terremoto, graffiti o algo, ¿no? Hubo daños. Pero hablando de la mente de nosotros, en términos de la mente, pues mente consciente y experiencia, pues estamos hablando de una experiencia sin la mente consciente. Ok, bien. Entonces, aquí la palabra self es el yo. Y si vamos describiendo los componentes de este diagrama desde adentro hacia afuera, entonces self es el yo, la experiencia del yo. Es el punto de vista. ¿Okay? El término punto de vista, mucha gente no ha reparado en lo que significa, pero es el punto desde el cual veo las cosas, mi punto de vista. ¿Okay? Entonces, cambiar de punto de vista es literalmente moverse a otro punto en el campo experiencial y ver las cosas desde otro punto.
otro ángulo. Físicamente o subjetivamente se pudiera haber hecho. Pues si estamos hablando de vista, sí, puede ser físicamente o puede ser mentalmente. Cambia tu punto de vista mentalmente, o sea, metafóricamente o conceptualmente. Cambia tu punto de vista. No mires el cuerpo desde el punto de vista biológico, míralo desde el punto de vista físico. Entonces ya vas a ver las venas como cañerías y vas a estudiar el flujo sanguíneo desde el punto de vista de la física de fluidos y el sistema nervioso como desde el punto de vista de la conducción de iones, ¿sí? Es cambiar de punto de vista, por ejemplo, ¿okay? O punto de vista económico, punto de vista político, punto de vista sociológico, ¿sí? Punto de vista diferentes. ¿Okay? De nuevo, eso se refiere a algo que habíamos mencionado, términos que habíamos mencionado al principio, como el paradigma. ¿Sí? Paradigma, nuestro modelo. Entonces, esto también es un paradigma, es un modelo. Es un modelo a través del cual vamos a tratar de entender cómo se forma y se experimenta las diferentes tipos de experiencias en la mente consciente, desde el punto de vista de este modelo. Entonces, comenzamos desde adentro de la experiencia. ¿Quién experimenta las cosas? Si estamos hablando de uno mismo, ¿experimento yo las cosas desde el punto de vista del vecino? No, yo no veo lo que ve el vecino. Yo veo lo que yo veo. Oigo lo que yo oigo. ¿Okay? Hay una integración de alguna forma de todas mis experiencias junto con mis memorias, etc. Y ahí está el yo y mi punto de vista. ¿Sí? De ahí su frase sobre soy consciente, luego existo. Soy consciente, luego existo. ¿Sí? No, quédame y ya no existo desde el punto de vista experiencial, fenomenológico, ya no existo. Quítale el yo, ya no hay existencia. ¿Sí? Bien, entonces tenemos la experiencia consciente. El yo experimenta la experiencia consciente. ¿Experimentamos inconscientemente? No, por definición, es inconsciente. Ajá. Pero la mente inconsciente no tiene experiencias de por sí. Sí, son inconscientes, pero no, nosotros mismos, el yo no la experimenta. El ejemplo que pone Choy del dedo del pie gordo, ¿no? Sí, o sea, la oreja derecha, o sea, hasta que no digo la oreja derecha, ni os acordabais de que teníais una oreja derecha. ¿Ok? Ahora, ahí más adelante veremos, hay información que le llega a aspectos de la mente la cual no son inconscientes, no podemos tomar conciencia de ellos. Por ejemplo, presión sanguínea. Aunque claro, si baja o sube demasiado la presión, pues lo notamos, nos afecta. Pero no somos conscientes, por ejemplo, La digestión. pues a veces sí. Era un ejemplo de algo que no se puede. No somos conscientes de cómo el aparato visual forma las imágenes. Solamente somos conscientes de las imágenes, no de las etapas en los diferentes niveles del sistema visual. ¿Sí? Eso no podemos, no está más allá de nuestra mente consciente.
Aunque ahí está nuestro inconsciente de alguna forma. ¿Ok? Entonces tenemos el yo, la experiencia consciente. ¿De qué se componen estas experiencias conscientes? Pues ahí es donde la triada en este modelo tenemos imaginocepción, que definiré más adelante. Tenemos percepción y apercepción. Ahora lo voy a explicar. Tenemos emoción o afecto, incluye pues también estado de ánimo, emoción, estado de ánimo, sentimiento. Y esas tres categorías forman nuestras experiencias, nuestras emociones, estados de ánimo, por una parte, lo que percibimos, oímos algo, vemos algo, ¿okay? Percibimos esas cosas a través de la información que nos llega a través de nuestros diferentes aparatos sensoriales, ¿okay? Distorsionadas por nuestros esquemas, preferencias, efectos, situaciones recientes, ¿sí? Distorsionan. Por ejemplo, un ejemplo clásico de la distorsión es metes la mano en agua fría, luego la metes en agua tibia, te parece caliente por el efecto de lo reciente, del agua fría, ¿okay? O si lo hubieras metido directamente en el agua tibia, ¿okay? Luego lo metes en agua fría, luego vuelves a meter, ahora te va a parecer sentir caliente. O sea, ¿por qué? Porque esa es la apercepción, formas en las cuales la percepción queda transformada, distorsionada por esquemas, lo reciente, efectos, condiciones, circunstancias, ¿sí? Y luego tenemos la imaginocepción, y eso es todas las experiencias que el cerebro crea por su cuenta, independiente a información sensorial. Experiencias que corresponden a experiencias perceptivas, pero en este caso no provienen del estímulo de órganos sensoriales, sino simplemente del cerebro, las crea. Como cuando imaginamos algo, memorias episódicas. O sea, si uno recuerda unas escenas de James Bond, ¿os acordáis de ese tipo que se llama Jaws, mandíbulas, que tiene los dientes así de metal? Pues ese tipo no existe ahora. Si tenéis esa imagen, es el cerebro lo está creando. Eso es imaginocepción. Si imagináis un pato con 4 alas, 2 y 2, 2 y luego tiene 2 encima, o 6, las 2 normales, otras 2 y otras 2, que eso no existe. Si lo podéis visualizar, eso es imaginocepción. Si imagináis lo que vais a comer después, saliendo de aquí, o dónde vais a ir, lo que vais a ver, lo que vais a hacer, eso es imaginocepción. Cuando estáis soñando, tenéis sueños, es imaginocepción. El cerebro está creando las experiencias independiente, típicamente, de información sensorial. Aunque sí, claro, quizás si suena el teléfono y lo percibís, pues en el sueño puede sonar el teléfono, una campana o algo así, ¿sí? Pero el soñar, cuando estamos dormidos, es otro ejemplo de imaginocepción. Alucinaciones psicóticas, esquizofrénicos, por ejemplo, mente brillante, alucinaciones visuales y auditivas, imaginocepción. Alucinaciones inducidas por drogas, imaginocepción. Experiencias por trance hipnótico chamánico, imaginocepción. Toda esa categoría de experiencias, ¿sí?, en las cuales el cerebro crea independiente de información sensorial, experiencias que tienen correspondientes a percepciones
Son imaginación, sí. Shoday, y el tema de la calidad de la experiencia cuando es imaginocepción o cuando es percepción, es la misma. Luego varía. Pues depende, si estás dormido y estás soñando, puede ser tan vivaz como si hasta el punto que a veces creemos que estamos despiertos, o sea, no sabemos que estamos soñando, parece tan real el sueño. O puede ser tan borroso como un recuerdo pasajero. ¿Sí? Pero nuestras experiencias conscientes, lo que entra en nuestra mente consciente, típicamente son un conjunto, una amalgama de esas tres categorías: emociones, sentimientos, estado de ánimo, percepciones o apercepciones e imaginocepciones o imaginaciones. ¿Sí? ¿Preguntas? Anteriormente le comentaba a Shoday, o le preguntaba cómo aquí es donde entra el papel de la memoria, en el tema de la imaginocepción. Es el pasado. Sí, pero no es real. No es real. Es una construcción. Es una construcción, sin embargo... Una reconstrucción, mejor dicho. Sin embargo, como comentario, la mayoría de la gente vive en el pasado entonces, porque casi siempre está recordando cosas. Vamos a ver más adelante el porcentaje de estas categorías que típicamente ocupan la mente consciente, pero lo importante es que entendáis las categorías. También aquí se entienden las categorías, ¿no? Sí, y nada más como último, imaginocepción, lo he buscado en diccionario. No, eso es un término que yo acuñé y no se ha popularizado porque se publicó en revistas así especializadas, revista Chamán, que es antropológica, y la Journal of Mental Imagery, que es psicológica. Entonces no es un término que sea popular, aunque ya sé que hay una lista larga de términos que tengo que agregar a Wikipedia. ¿Tenías una pregunta? Sí, Shoday. Después de utilizar la imaginocepción mucho, se pueden crear esquemas que creen apercepciones. Vale. Ok. Si dais cuenta, también hay flechas bilaterales. ¿Sí? Tenemos unas flechas que van de imaginocepción a percepción, ida y vuelta. De imaginocepción a emoción, ida y vuelta. De emoción a percepción, ida y vuelta. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Significa que de una percepción, ¿sí? Vamos a ir en el sentido del reloj. De percepción, las percepciones pueden ocasionar emociones, sentimientos, estados de ánimo. Sí, oímos una canción particular que relacionamos con algo positivo, negativo, gracioso, no sé qué, y surge una emoción. Esa emoción, siguiendo, ¿okay?, puede ocasionar una memoria o una fantasía, imaginocepción. ¿Sí? Sí, sure. ¿Me seguís? Sí, sure. La imaginocepción, a su vez, puede afectar la percepción. ¿Okay? ¿Qué memoria sería? Percepción. ¿Okay? Por ejemplo, estamos en el bosque, oímos el ruido, nos asusta, imaginamos que puede ser un oso. Ahora, miramos el bulto negro y vemos un oso. Luego resulta que era nuestra tienda de campaña. Pero bueno, es lo que vemos, que nos asustamos más,
salimos corriendo, etc. ¿Okay? Entonces, ¿okay? Y en sentido contrarreloj, podemos percibir algo y esa percepción nos lleva a un recuerdo, por ejemplo, o una fantasía o algo, y ese recuerdo o esa fantasía a una emoción. Esa emoción afecta nuestra percepción y tenemos una apercepción. ¿Okay? Oímos una canción, recordamos una persona, tenemos una emoción y esa persona y nos lleva a, quizás esa emoción nos lleva a cambiar nuestra orientación en el espacio y vemos otra cosa que de otra forma no hubiéramos visto. Oímos algo, oímos una canción, imaginamos, recordamos algo relacionado a la canción, una persona, que eso ocasiona una emoción, miedo, ira, lo que fuera. Eso nos lleva a reorientarnos en el espacio, mirar más alrededor, y vemos y ya cambiamos lo que estamos percibiendo. ¿Sí? Entonces, de cualquiera de ellos, podemos ir a otros. Y así hay un flujo constante, continuo, entre esas tres categorías. Y no hay otra cosa fuera de estas tres. O sea, estas tres cosas son las que van a generar nuestra experiencia por donde lo vea uno. Pues fíjate, he presentado este modelo delante de mucha gente, delante de psicólogos, científicos, cognitivos, neurocientíficos, y francamente ahí están. O sea, y no necesariamente personas a las cuales les resultaba simpático, o sea, que estaban no recibían así muy bien necesariamente mis teorías, pero hasta la fecha ahí están las categorías. Uno podría decir, pues, una idea abstracta, pues es imaginocepción. Sí, o una combinación de imaginocepción y emoción, el amor. Pues es una combinación de las emociones que atribuimos a esa palabra, ¿okay? Y los recuerdos, pensamientos con los cuales lo fijamos. Pero ahí está. A mi modo de ver, capta todas las experiencias conscientes del ser humano. Mostró dos ejemplos donde o la percepción es la que inicia o la imaginocepción. Que la emoción sea la iniciante, la que activa, no es. Pues sí, estás deprimido. Estás deprimido, vas a tener pensamientos negativos. Todas las cosas malas que te sucedieron. Okay. El tipo está deprimido porque la novia la dejó. ¿Okay? Imaginocepción, pues imágenes mentales de la novia, etcétera, etcétera, recuerdos de cuando estaban juntos, de dónde fueron, todas esas cosas. ¿Sí? Eso le puede llevar a buscar otra novia, percepción, o ve una mujer que se asemeja a ella, ¿okay? Ve una mujer que se asemeja a ella y va quizás a fijarse más en los aspectos de ella, los rasgos, las características que se asemejan más a su novia, a percepción o distorsiona, ¿okay? Y lo cual pues le puede impactar positiva o negativamente en sus emociones, por ejemplo. Nuestras emociones, tienes hambre, esa emoción te motiva a ir al refri y agarrar algo de comer.
o imaginar. Bueno, si es en la otra dirección, imaginar, imaginación, o te lleva a agarrar y llamar a la pizzería. ¿Qué? Percepciones. ¿Sí? El instinto yo de productos ahí entraría más en emoción, instinto, si lo pudiera. Típicamente, o sea, una intuición o instinto, sí. Es que otra palabra para una intuición o un instinto es, por ejemplo, que se usa mucho. Tuve una corazonada. ¿Okay? ¿Y por qué se llama corazonada? Porque se siente en el pecho, es algo que sientes aquí en el pecho. ¿Okay? Es una percepción. Algo se siente, es una combinación de una emoción, una sensación, sientes algo en el pecho. En inglés hablan de gut feel, un sentimiento en las vísceras. Es curioso que diferentes idiomas usan diferentes partes del cuerpo, pero es algo físico que uno siente. Entonces ya estamos hablando, es algo físico que uno siente, estamos hablando de percepción. Está vinculado con una emoción, un estado de ánimo, algo, pues ya es emoción, una combinación de las dos. Puede ser una imagen, también. Algo así difuso, una combinación. ¿Sí? Ok, ahora vamos a rápidamente, definir la imaginocepción. Se define como la experiencia mental de imágenes en todo plano sensual o sensorial, visual, olfativo, auditivo, táctil, etc. Hay que tener en cuenta que tenemos muchos más sentidos de los 5 o 6. Por ejemplo, tenemos terminaciones nerviosas para el calor, que son diferentes que para el frío. Entonces, técnicamente son dos sentidos diferentes. Y sentir la temperatura es diferente a sentir el relieve de una superficie. Entonces, hay muchos más, no me acuerdo cuántos, son como 13, 12, algo así, dependiendo cómo lo analicemos. Entonces, en todo plano sensorial, visual, olfativo, auditivo, táctil, etc., que son producidas por el cerebro, la mente, y no son el resultado directo de información de ningún aparato sensorial. Eso es lo que habíamos mencionado antes, ¿no? Pero ahora está la definición formal. Incluye memorias episódicas, o sea, cosas que pasaron, episodios, fantasías, alucinaciones, sueños, imaginaciones o ideaciones. ¿Sí? Lo que habíamos mencionado anteriormente. La imaginación, lo habíamos definido anteriormente, creo. Vamos a volver sobre esas definiciones. Facultad de la mente que representa, o sea, presenta de nuevo, representa las imágenes de las cosas reales o ideales. Reales o imaginarias, ideales, que no son reales. Aprehensión falsa o juicio de algo que no hay en realidad o no tiene fundamento. Aprehensión, o sea, entendimiento falso o juicio de algo que no hay en realidad o no tiene fundamento. Ya esta definición tiene que ver con la fantasía, con no entender, tomar algo por lo que no es. ¿Sí? Imagen formada por fantasía. La anterior es un juicio, llegar a una conclusión de algo que basado en un criterio equivocado. Tercera, imagen formada por la fantasía. Facilidad para formar nuevas ideas, nuevos proyectos, etc. Son diferentes definiciones de imaginación. Hay más, pero más o menos caen en estas categorías. Y la imaginación es el aspecto más o menos
bajo dominio voluntario de la imaginocepción. Alucinaciones no los podemos controlar. Sueños, pues una vez que estamos soñando podemos lograr cierto control, se llaman sueños lúcidos, pero el decidir soñar o no está bajo control voluntario. ¿Sí? Pero en la parte activa de la imaginocepción, bajo voluntad, lo podemos entender, bajo dominio consciente, lo podemos entender como imaginación. ¿Cómo andamos de tiempo? Ya está, ¿no? Ok, continuamos entonces en la siguiente sesión con 92 y vamos a ver rápidamente para que veáis una idea de lo que son las ideas, la relación entre las ideas y las imágenes. Y continuaremos, espero que ya terminando, terminando para adelantar, ya empezar a adelantar. ¿Alguna pregunta en general? ¿Se va entendiendo el material? Todavía no se ha hablado, estamos hablando de la cuarta parte y no sé cuántos, quizás 350 filminas creo en total, y no hemos dado una definición de identidad. ¿Por qué? Porque hay que definir muchas cosas anteriormente a poder llegar a esta identidad. La identidad está aquí arriba, y para poner la piedra de este final en la pirámide, que hay que ir construyendo. ¿Ven? Pero hay que entender todos los términos, los conceptos, los esquemas anteriormente, ¿sí? Para que encaje bien en sobre buenos cimientos, porque si no, no va a ser comprensible la idea cuando la presentemos. ¿Sí? Ok, bueno, muchas gracias.